¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, hace un momento habíamos transmitido esta ecuación diferencial y pues hubo un pequeño error técnico por ahí en el proceso, entonces quisiera volverla a transmitir de nuevo para que quede de mejor manera explicado por el método que es ecuación diferencial de Bernoulli. Entonces había mencionado que la ecuación diferencial quedaba de la siguiente forma. Es solamente para corregirlo y dejarlo grabado para las personas que les sirva. Y como siempre no sé borrar los videos que se transmiten. Les agradezco si lo pueden compartir para mencionar la rectificación respectiva para la solución que es la correcta. Entonces aquí tendría que menos 2y por el diferencial de x lo voy a dejar en el lado izquierdo y esto va a ser igual. Había mencionado que esto que está en el lado izquierdo puede pasar a restar al lado derecho porque está positivo. Entonces sería de esta manera que yo tendría escrita. Hasta ahí no hay ningún inconveniente. Podemos cancelar los signos menos en el lado izquierdo y en el lado derecho. Podemos multiplicar por menos 1 y a la final se hacen positivos los términos. Entonces ahí tranquilamente seguimos trabajando. El siguiente paso sería formar la derivada. Y en este caso vamos a hacer noción de que x va a ser la variable dependiente y y la variable independiente, que es lo poco usual que aparece en los ejercicios de ecuaciones diferenciales, ya que y suele ser la variable dependiente y x la variable independiente. Aquí formando la derivada, esta derivada de y que está multiplicando puede pasar acá a dividir, pero recuerden que como son derivadas, no se puede hacer esa expresión de pasar de multiplicar a dividir, pero por nociones del ejercicio la vamos a escribir así. Entonces sería 2y y formando la derivada tendría la derivada de x con respecto a y. Y esto va a ser igual a x más x al cubo y esto multiplicado por seno de 2y. Entonces, hasta ahí estamos todo bien. Lo que vamos a hacer es formar la ecuación diferencial estándar de Bernoulli, que va a tener la siguiente forma, sabiendo que x es la variable dependiente e y la variable independiente. Entonces, la ecuación diferencial estándar vendría dado de la siguiente manera. Llegando a esta forma, nosotros sabemos que es una ecuación diferencial de Bernoulli más p de y por x igual a una función q de y por x a la n. Entonces aquí vamos a formar esa expresión. En el lado izquierdo ya tengo la derivada de x con respecto a y. Entonces la conservo 2y por la derivada de x con respecto a y. La dejo por acá. Esta x que está sumando al lado derecho va a pasar a restar al lado izquierdo. Y esto vamos a escribirla de esta forma. Q de y por x a la n. Q de y en este caso sería seno de 2y. Es la función que corresponde a la variable independiente, que ahora es y. Y ya no es lo usual que hemos mencionado todo el tiempo de ecuaciones diferenciales, que y sea la variable dependiente. Entonces vendría escrita de la siguiente manera. Ahora, ¿qué hacemos? Para dejar a la derivada sola, la derivada de x con respecto a y, ¿qué operación debo hacer? Pues debo dividir para 2y a cada uno de los términos que pertenecen a esta ecuación diferencial. Una vez que yo divida para 2y, la derivada de x con respecto a y va a quedar sola. Y también divido para este término, x dividido para 2y me queda x sobre 2y, y había un signo menos anticipándolo, entonces la copiamos tal y como va. Y luego en el lado derecho, 2y también pasa a dividir. Me quedaría para formar q de y, sería seno de 2y dividido para 2y. Y esto multiplicado por x al cubo. Nótese que ya tenemos la ecuación diferencial estándar de Bernoulli. Tenemos la derivada de x con respecto a y. Aquí tenemos a p de y por x, pero aquí para identificar a p de y, sabemos que aquí pertenece un 1 y esta x podemos pasarla a multiplicar a toda esta expresión así. Menos 1 sobre 2y por x igualado a seno de 2y sobre 2y, que correspondería a q de y. Y por x a la n, que aquí sería n equivalente a 3. Entonces escribo que n es igual a 3. Aquí puedo reconocer a n. Entonces, ¿qué sustituciones voy a ocupar yo para resolver la ecuación diferencial de Bernoulli? Pues es la siguiente. Vamos a llamarle u igual a lo siguiente.
sería x, que es la variable dependiente, elevado a ¿qué? Elevado a la 1 menos n. Pero n vale 3, entonces sería 1 menos 3. U es igual a x a la 1 menos 3. Pero 1 menos 3 sabemos que nos da menos 2. Y de aquí nosotros debemos despejar a x, que es la variable dependiente. Si despejamos, sabemos que x es equivalente a tener u elevado a la menos u medio. Y luego vamos a ocupar la regla de la cadena. Entonces la regla de la cadena me dice, en este caso, como sé que la variable dependiente es x, sería la derivada con respecto a x, la derivada de x con respecto a y, es igual a la derivada de x con respecto a u, le escribo por acá, derivada de x con respecto a u, por la derivada de u con respecto a y, que es la variable independiente, derivada de u con respecto a y. Luego, nosotros ya podemos encontrar la derivada de x con respecto a u. Escribimos por acá y sería lo siguiente. Aquí está la función x igual a u a la menos u medio. Si derivamos u a la menos u medio, eso me queda menos u medio por u a la menos 3 medios. Entonces escribimos por acá por u a la menos 3 medios. Muy bien, y ahora sí, haciendo esa sustitución, ¿qué me quedaría? Ocupando la regla de la cadena, sabemos que la derivada de x con respecto a u equivale a esto, y debe multiplicarle por el diferencial de u con respecto a y reemplazamos, en vez de tener la derivada de x con respecto a y. Es decir, que tendría menos u medio por u a la menos 3 medios, multiplicado por la derivada de u con respecto a y luego tendría menos 1 sobre 2y, que es la expresión que aparece aquí en la ecuación diferencial estándar, y por x, en vez de x escribo u a la menos un medio. Recuerden aplicar las sustituciones, porque una vez que tengamos una ecuación diferencial de Bernoulli, haciendo estas sustituciones se convierte en una ecuación diferencial lineal. Y esto va a ser igual a ¿qué? De igual manera, aquí tengo seno de 2y sobre 2y por x al cubo, pero x equivale a u a la menos un medio. Si a esto yo le elevo al cubo, a la final sé que por exponentes, por la regla de potencia me va a quedar u a la menos 3 medios. Muy bien, entonces ahí ya tengo la ecuación diferencial en esa forma. Lo que procedo a hacer es simplificar para que la derivada quede sola y la ecuación diferencial se convierta en una ecuación diferencial lineal. ¿Por qué término o expresión debo multiplicar? Pues multiplicar por, acá vamos a poner multiplicar por menos 2u a la 3 medios, porque de esta manera yo consigo que la derivada quede sola. Si es que ustedes multiplican esto de aquí por menos 2 por u a la 3 medios, se va a hacer 1. Entonces a la final solamente me va a quedar la derivada de u con respecto a y. Y si también multiplico en un lado a cada término debo multiplicarle por menos 2u a la 3 medios para que no se altere. Si es que yo multiplico menos 2u a la 3 medios por esta expresión, ¿qué me va a quedar? Estoy aplicando por el momento solo álgebra. Me quedaría más u sobre y. Si es que ustedes simplifican, aquí solamente estamos aplicando álgebra. U sobre y. Y esto es igual. Si es que aquí al lado derecho, que es seno de 2y sobre 2y por u a la menos 3 medios, le multiplico por menos 2u a la 3 medios, ¿qué me queda? Me quedaría menos seno de 2y sobre y. Entonces, eso es lo que yo obtendría una vez que multiplico por menos 2u a la 3 medios. Y nótese que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal y podemos obtener un factor integrante. Vamos a copiar por acá, factor integrante le vamos a llamar w de y, que corresponde a la variable independiente, que en este caso es y. Va a ser igual a Euler elevado a la integral de p de y. Y aquí, ¿cuánto vale p de y? Vale 1 sobre y, porque esta u puede escribirla de la siguiente forma. A la final es equivalente escribir 1 sobre y por u. Y aquí reconozco que p de y en esta ecuación diferencial lineal es 1 sobre y. Entonces me quedaría por acá que el factor integrante sería
Euler elevado a la integral del diferencial de y sobre y. Y a la final, si yo simplifico, me va a quedar que el factor integral es la integral del diferencial de y sobre y, es una integral inmediata. A la final me va a quedar Euler elevado a la logaritmo natural de valor absoluto de y. Y ahí, aplicando propiedades de logaritmos, se cancela Euler y el logaritmo natural y me va a quedar más menos y, pero en este caso la voy a escribir solamente como y. Vamos a tomar el valor positivo, w de y es igual a y, es decir que la ecuación diferencial le debo multiplicar por y para que podemos obtener la solución por factor integrante. Pero nótese que cuando multiplicamos el lado izquierdo por el factor integrante es equivalente a escribir la derivada de y del factor integrante por la variable dependiente. Y esto va a ser igual a ¿qué? Si es que yo multiplico al lado derecho por el factor integrante, y sobre y me queda 1. A la final, en el lado derecho me queda menos seno de 2y. Y luego, ¿qué debo hacer? Para encontrar la solución de la ecuación diferencial lineal, que en este caso la tengo con sustitución. U es igual a ¿qué? U es igual a, acá habíamos dicho que U es igual a x a la menos 2. Y entonces, ¿qué me va a quedar por acá? Debo integrar en el lado izquierdo y en el lado derecho. ¿Qué me queda? La integral de la derivada con respecto a y del factor integrante por la variable dependiente, igualado a menos la integral de seno de 2y por el diferencial de y. Si es que integro en ambos lados, aquí aplico el teorema fundamental del cálculo número 1. La integral de una derivada es la función misma, es decir, y por u. Y esto es igual. La integral de seno de 2y es equivalente a lo siguiente. Vamos a protegerla en paréntesis. Es equivalente a menos 1/2 por coseno de 2y. Menos 1/2 por coseno de 2y. Bueno, este 1 está de más, lo podemos quitar para que se entienda ahí. Menos coseno de 2y sobre 2 y más una constante de integración indefinida. Y luego, ¿qué me va a quedar? Que y por u es igual, menos por menos es más, me quedaría 1/2 por coseno de 2y más la constante de integración indefinida. Y de aquí despejo la variable dependiente, que es u. U es igual, si es que divido para y a cada término, me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría más, aquí sería 2y del denominador y en el numerador correspondería coseno de 2y y más la constante. Bueno, la final aquí la constante solo sería para y, porque esa no tiene un 2 en el denominador, entonces sería más la constante dividido para y. ¿Y ahora qué hacemos? U sabemos que equivale a x a la menos 2, entonces reemplazo, en vez de u, copio x a la menos 2. Y en el lado derecho voy a formar una sola fracción. Obtengo denominador común, que sería en este caso 2y. 2y dividido para 2y me queda coseno de 2y. Y más 2y dividido para y me queda 2. Y 2 por c, a la final sigue siendo otra constante, le voy a llamar una constante número 1. Y para dejar la solución de forma explícita debo despejar a x. X a la menos 2 es equivalente a tener 1 sobre x al cuadrado. Y esto es igual a lo que ya tengo en el lado derecho. Coseno de 2y más la constante número 1 dividido para 2y. Multiplico en cruz y ¿qué me va a quedar? Que x al cuadrado por coseno de 2y más la constante 1 es igual a la multiplicación en cruz de 1 por 2y, me queda 2 veces y. Y luego despejo x al cuadrado. Bueno, en este caso me quedaría de esta manera. X al cuadrado es igual. Lo que está multiplicando pasa a dividir al lado derecho. Entonces me quedaría en el lado derecho 2y sobre coseno de 2y más la constante 1. Y ahora solo despejo x. X sería equivalente a tener
lo que está como cuadrado pasa como raíz, o a la vez también puedo expresarlo como valor absoluto, porque recuerden que x va a tener dos valores. Entonces la respuesta sería x igual a 2y dividido para coseno de 2y más una constante número 1, siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. Entonces por acá vamos a escribir que coseno de 2y debe ser distinto de menos la constante número 1. Recuerden que cuando tenemos una función racional, para que exista el denominador debe ser distinto de 0. Por eso a la final despejando me quedaría que coseno de 2y debe ser distinto de menos la constante número 1. Y si es que quiero ser más explícito, podría aquí despejar a y, aplicando arco cosenos en ambos lados, y así tranquilamente ya tengo la restricción de la respuesta. Entonces esta sería la respuesta de la ecuación diferencial de Bernoulli. Ahora sí, ya corregido y todo, porque hubo un pequeño olvido de una variable que en este caso me había olvidado, había eliminado esta y que aparecía aquí, por eso volví a transmitir este ejercicio. Y entonces aquí ya tenemos la solución final de la ecuación diferencial. Saludos a todos y que tengan una excelente tarde.